Aunque muchos tienen la cruz como un símbolo de muerte, sacrificio y hasta maldición, para los egipcios la cruz es símbolo del verdadero árbol de la vida. Y desde el punto de vista hermético, la cruz es el símbolo inequívoco de la unión sexual. Así que en este orden de ideas y observando el simbolismo hermético, hablar del árbol nos conduce a pensar en las fuerzas generadoras de todo, a esa semilla fértil que posibilita la multiplicación de la especie. Sin embargo, con las limitaciones de este sistema, controlado por los dueños de este mundo, nos han dado a conocer los conceptos de bueno y malo de manera errónea. Mas si recordamos las palabras del Maestro Jesús, estos son solo juego de palabras que descubrimos a profundidad cuando vamos despertando y liberándonos de pensamientos limitantes de este sistema socio-religioso. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal no es tan catastrófico como nos lo han presentado. Por el contrario, más bien nos permitió y aún nos sigue permitiendo adquirir conocimiento y sabiduría para que, conociendo lo que en este mundo llaman bueno y malo, podamos ser personas con capacidad de elegir con libertad lo que nuestras conciencias determinan es el camino a seguir. El árbol ha sido considerado por los sabios un símbolo de fertilidad y de vida, incluyendo el fruto que contiene. ¿O acaso el árbol, al dar su fruto, no contiene en sí mismo su propia semilla? Y si hacemos una analogía con el hombre, nos damos cuenta que en nada difiere a él en términos de semilla, pues el hombre que da fruto también lleva en sí mismo su propia semilla. Si para los egipcios la cruz Ankh es considerada como el árbol de la vida, desde el punto de vista hermético, la cruz es el símbolo inequívoco de la unión sexual impulsada por el amor. Así que entre el árbol y la cruz hay una gran similitud en su simbología, por lo cual la sola noción de árbol nos conduce a pensar en las fuerzas generatrices de todo, a esa semilla fértil que posibilita la replicación o multiplicación de nuestra especie. Ahora bien, desde un estricto punto de vista biológico ontogenético, el fruto es el ovario desarrollado. Es como el árbol conteniendo al óvulo, es decir, a la simiente que mediante reproducción sexual generará un nuevo organismo, un nuevo árbol. Si la unión hombre-mujer fue el mandamiento para fructificar y multiplicarse, también es necesario para alcanzar la autorrealización íntima del ser. Entonces, no hay duda de que todo hombre y mujer aspirantes a convertirse en hombre Dios deben de practicar intensamente y sabiamente bajo el signo de la cruz. ¿Qué significa esto? Que debe haber unión entre el madero vertical, símbolo del hombre, y del madero horizontal, símbolo de la mujer, siendo asimismo la cruz un símbolo de unión sexual en que muere el hombre viejo para que emerja el hombre nuevo, el hombre resurrecto, el superhombre. Y siendo la cruz símbolo de esta unión sexual, es obvio que los sacerdotes de la Iglesia Católica la portan sin derecho a ello y sin sentido, pues ellos predican es una doctrina de eunucos. Por lo anterior, cuando Jehová en su arrogancia y limitaciones prohíbe al hombre comer los frutos del árbol, realmente está enviando un mensaje al subconsciente del hombre para prohibirle que se alimente de su simiente creadora y co-creadora. Está tratando de prohibir al hombre el disfrute de la energía materia, la cual hace posible nuestra multiplicación y permanencia. ¿Cómo es posible comprender esto? Veamos lo que dice el texto bíblico.
Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al parecer, vemos que su intención es evitar con este invento terrorífico de los árboles del huerto que el hombre no se permita a través de su simiente la replicación de la vida. ¿Por qué el comerlo es sinónimo de muerte? Hombre y mujer tenemos autonomía, libre arbitrio y capacidad de decidir. Es nuestra decisión un acto de libertad y tenemos capacidad de elegir lo que por derecho nos fue concedido sin limitaciones. Claro está, siendo responsables de nuestras acciones. En todo esto solo vemos revelado a un ser humano inquieto de conocimiento, tan osado que pasa por encima de un falso mandato, aun cuando eso le cueste la supuesta muerte. A un ser humano que escudriña, que indaga, que no es un robot, que ha despertado y conoce sus deberes y sus derechos. El conocimiento en el bien y en el mal no es nocivo. De hecho, para que el hombre descubra su naturaleza superior o divina, es necesario comer del fruto del árbol del bien y del mal, pues de lo contrario, no tendría toda la sapiencia del mal y del bien. Sapiencia que le permite observar y decidir los antagónicos y decidir libre y sabiamente lo que prefiera. Aquello que le permite un conocimiento y una conciencia mayor tanto del bien como del mal llamado mal. En el libro de Enoc encontramos esta descripción del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual es llamado también el árbol de la sabiduría, y dice: y fui llevado al lado del paraíso de justicia, y me fueron mostrados desde lejos árboles en él, árboles numerosos en exceso y grandes, diferentes unos de otros. Vi allí un árbol que era distinto de todos los demás, muy grande, bello y magnífico, el árbol de la sabiduría. Los que comen de su fruto aprenden gran sabiduría. El árbol es tan alto como un abeto, sus hojas se parecen a las del algarrobo y su fruto es como un racimo de uvas, muy bonito. Y la fragancia de ese árbol penetra hasta muy lejos. Y yo dije: ¡qué hermoso es este árbol! ¿Y cómo atrae mirarlo? Remeiel, el vigilante que estaba conmigo, me contestó y dijo: es el árbol de la sabiduría, del cual comieron tu primer padre y tu primera madre, y aprendieron la sabiduría, y sus ojos se abrieron, y comprendieron que estaban desnudos, y fueron expulsados del jardín del Edén. Adentrando en la intención de estas palabras, este texto menciona la expulsión de Adán y Eva no como algo que se hubiera salido de los planes, sino como si se tratara de algo normal. Entonces cabe la pregunta: ¿cómo idear plantar un árbol delicioso justamente en la mitad del huerto para entonces prohibirlo y crear limitaciones? Gracias a la mujer y su atrevida acción, tema que trataremos en nuestro canal alterno en nuestro próximo artículo inédito, ellos comieron del fruto prohibido, aún conociendo de la supuesta amenaza de condenación. Lo extraño aquí es que para ellos, cuyo padre es este falso Dios, planteamos en el siguiente análisis: ¿será posible que un padre amoroso coloque sobre la mesa de comedor una diversidad de dulces o golosinas apetecidas por sus hijos, y justo en la mitad de la mesa no solo coloca el caramelo más apetitoso a los ojos, sino que además perversamente le envía este maquiavélico mensaje? De todos los dulces y golosinas que están sobre la mesa podrás comer, excepto del caramelo que está en la mitad de la mesa, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
No se necesita ser demasiado inteligente para saber que lo que implícitamente quiere ese padre y es que su hijo muera, amenazándole con un castigo demasiado severo. Más bien es que sabe que al comer del fruto, el hijo no muere, sino que despierta, y ese despertar lo hace ser un ser superior a él en inteligencia, conocimiento y comprensión de la vida misma. Si realmente fuera su hijo, como nos pretenden hacer creer, no pondría sobre la mesa el dulce que causaría su supuesta muerte y mucho menos le sembraría en su mente la perversa inquietud de comerlo al prohibirlo de esa manera. Pues esto lo único que provoca es que los niños sientan un fuerte deseo de comer lo prohibido. Ahora bien, para los que argumentan que lo que este Dios quería era probar la obediencia del hombre y la mujer, ¿no sería más cuerdo que le prohibiera un caramelo que no le cause la muerte y tampoco lo dejaría justo en la mitad de la mesa? Y en el caso de que hubiera desobediencia, reconvendría a su hijo y hasta le perdonaría 70 veces 7, tal como lo enseñó Jesús. Y aún menos usaría una venganza tan brutal y severa. Aún más allá, luego de que provoca al hijo a comer, lo expulsa de su supuesta casa y le pone guardianes para que no logre entrar. Yendo más allá, luego de que provoca al hijo a comer, lo expulsa de su supuesta casa y le pone guardianes para que no logre entrar. Nada de esto parece ser muy paternal, más bien parece un acto despiadado y demente. ¿Cómo creer en un supuesto padre que trata de impedir a sus hijos que sean sabios? ¿Y cómo creer que un padre, una vez que sus hijos han adquirido sabiduría, les dice que no vivirán? En nuestra opinión, solo podemos pensar que estamos ante un desquiciado, pues incluso el menos inteligente de los padres terrenales querría más bien que sus hijos estudiaran, tuvieran conocimiento y les superaran en sabiduría. Un padre normal nunca se le ocurriría matar a sus hijos, sino más bien que coman los frutos de su casa. Si el contenido de este video te pareció útil, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.